Buenos días, a mí me tocó disertar sobre esta semana sobre discapacidad intelectual. Mi nombre es Francisca Cáceres Díaz y mis profesoras guías son las fonoaudiólogas Paula Ponce y Paola Fernández. A modo de introducción, la CIP, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, va a definir discapacidad como el término genérico que abarca las deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación. Cuando hablamos de deficiencia, hablamos de los problemas que afectan a la estructura y la función corporal de la persona. Cuando hablamos de las limitaciones, estamos hablando de las dificultades para ejecutar algún tipo de tarea o acciones que presente o que quiera hacer en realidad el niño. Y las restricciones, hablamos de los problemas para participar en situaciones vitales o sociales. Bueno, hay que tener en cuenta que se entiende como por discapacidad la interacción entre las personas que van a padecer alguna patología, como por ejemplo el síndrome de Down, y los factores personales y ambientales que van a generar que se produzcan como limitaciones. Por ejemplo, ambientales serían, por ejemplo, la dificultad en el transporte, en acceder a un edificio público, un apoyo social limitado, por ejemplo. ¿Qué es discapacidad intelectual? Bueno, según Lucanson y Coles, define discapacidad intelectual como la discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa, tal como se ha manifestado en habilidades prácticas, sociales y conceptuales. Esta discapacidad comienza antes de los 18 años. Bueno, esta aplicación de esta definición parte por estas 5 premisas que voy a leer, que dice que la primera, las limitaciones en el funcionamiento presente deben considerarse en el contexto de ambientes comunitarios y típicos con alguna de iguales edad y cultura. Una evaluación válida ha de tener en cuenta diversidad cultural, lingüística, así como diferencias en la comunicación y aspectos sensoriales, motores y comportamentales. 3. Un individuo, las limitaciones a menudo coexisten con capacidades. 4. Un propósito importante de describir limitaciones es el desarrollar un perfil de los apoyos necesarios. Y 5. Si se ofrecen apoyos personalizados apropiados durante un periodo prolongado, el funcionamiento de la vida de la persona con retraso mental o discapacidad intelectual, que ahora se llama, generalmente mejorará. Este modelo, esta definición de Lucanson y Cole generan el modelo multidinámico, o sea, multidimensional. Este modelo multidimensional propone describir a las personas a través de estas 5 dimensiones. Estas 5 dimensiones van a incluir distintos aspectos del individuo y en el mundo en donde se está relacionando. Es decir, que va a identificar tanto sus capacidades como sus debilidades, los puntos que son débiles y los puntos que son también fuertes de las personas en distintas áreas o dimensiones. Por ejemplo, como se divide en 5 dimensiones, tenemos las capacidades intelectuales, que en realidad sabemos que es la inteligencia, se considera esta capacidad mental general, que por ejemplo que gracias a estas capacidades podemos razonar, planificar, resolucionar problemas, pensar de una manera mucho más abstracta. 2, que hablamos de la conducta adaptativa, que se entiende como el conjunto de estas habilidades conceptuales, sociales y prácticas que aprende la persona para poder desarrollar su vida diaria. La participación e interacciones de roles sociales, en realidad esta ve o evalúa en realidad las interacciones de la persona con los demás en el rol social que va desempeñando. El 4, que es la salud, que habla como en realidad del estado completo del bienestar físico, también mental y social, porque hay que tener en cuenta que el funcionamiento humano está influenciado en sí por cómo tú te sientas. Si, por ejemplo, si se altera tu estado físico mental,
no vas a poder desarrollarte bien. Y también hablamos de 5 del contexto, que va a describir las condiciones en las que la persona está viviendo diariamente. Bueno, todas estas van a ver, todas estas 5 dimensiones ven el funcionamiento individual de cada persona, por lo cual nosotros vamos a dar los apoyos, que son estos recursos o estrategias que van a promover en realidad el desarrollo, la educación, los intereses y el bienestar de la persona, de las personas. El DSM-5 define como discapacidad intelectual, que es un trastorno del desarrollo intelectual. Es un trastorno que comienza durante el periodo del desarrollo y incluye limitaciones en el funcionamiento intelectual, como también el comportamiento adaptativo en los dominios conceptuales, sociales y prácticos. Y el DSM-5 lo divide en 3, en la cual hablamos de las funciones intelectuales, comportamiento adaptativo y deficiencia durante el periodo del desarrollo. Por ejemplo, cuando hablamos de las funciones intelectuales, es como estamos hablando de la capacidad de pensar. Cuando hay limitaciones acá, sabemos que la capacidad mental esta consiste como en la combinación de problemas en el pensamiento abstracto, el juicio, la resolución de problemas, el razonamiento. Por ende, cuando estos niños con discapacidad intelectual presentan dificultades en las funciones intelectuales. Cuando hablamos del comportamiento adaptativo, por ejemplo, vamos a dar que socialmente hay que trabajar aplicaciones de habilidades, por ejemplo, como la empatía, una comunicación más interpersonal, la capacidad para poder relacionarse con los demás, poder dar ayudas en la solución de problemas más sociales, por ejemplo, y también practicar actividades de la vida diaria, como por ejemplo el momento como vestirse, ir al baño, la regulación del comportamiento, la organización de tareas, etc. Bueno, y aquí dice, la última habla de las deficiencias durante el periodo del desarrollo, que estas deficiencias se van a observar durante el desarrollo del niño. Cuando hablamos de la etiología de la discapacidad intelectual, tenemos distintas causas que pueden provocar una discapacidad intelectual. Por ejemplo, tenemos factores prenatales, que pueden ser, por ejemplo, por anomalías cromosómicas, infecciones intrauterinas, por ejemplo, que pasan como la rubiola, los herpes, pueden generar estas infecciones, también infecciones virales, intoxicaciones, también pueden provocar, son factores prenatales. Dentro de los factores postnatales tenemos las anomalías metabólicas, deshidratación, desnutrición, y factores perinatales como son dificultades durante el parto, traumatismos obstétricos, problemas respiratorios del bebé, etc. También tenemos como causa que tenemos, por ejemplo, los trastornos genéticos. Sabemos que la discapacidad intelectual es causada también por genes anormales. Estos genes anormales pueden estar heredados por los padres, generando errores, por ejemplo, en la combinación de genes u otras razones. Que también estas se van a producir durante el momento de la concepción del bebé. Por ejemplo, un trastorno genético sería el síndrome de Frágil. También tenemos trastornos cromosómicos, que sabemos que el cuerpo humano tiene 46 cromosomas, que 23 cromosomas son heredados por cada padre. Esto van a determinar el sexo, las características o rasgos del bebé, por lo cual si se modifica esta cantidad de cromosomas o si se mutan, va a provocar
trastornos cromosómicos. Por ejemplo, un trastorno cromosómico sería el de trisomía 21, que es el síndrome de Down. Las causas biológicas u orgánicas, estas pueden aparecer antes, durante o después del nacimiento. Y, por ejemplo, las principales causas son las prenatales, que puede ser a través del sarampión, la rubiola, por ejemplo, que se ocurran durante el embarazo. Y causas ambientales, que pueden darse por diferentes situaciones en el contexto, que puede ser, por ejemplo, ser conducidas indirectamente por la madre. Por ejemplo, pueden ser las carencias alimenticias, el consumo de drogas, alcohol, carencia de atención sanitaria, por ejemplo. Los signos de alerta que hay que tener en cuenta desde que el niño nace, por ejemplo, si al primer mes hay dificultades en la deglución, en la succión, escasa respuesta a los sonidos, hay un llanto mucho más constante, por ejemplo. De 2 a 3 meses el niño no fija la mirada y no sigue objetos, no reacciona a los sonidos, no se tranquiliza ante la madre. De 4 a 6 meses el niño no dirige la mirada hacia donde una voz, hacia la voz, por ejemplo, de su madre, o no fija la mirada en algún objeto. También no mantiene el control de la cabecita, no emite sonidos, por ejemplo. De 7 a 9 meses que el bebé no genera o no realiza volteos, no intenta alcanzar objetos o tomar un juguete, no distingue al cuidador principal de otras personas, por ejemplo. De 10 a 12 meses no mantiene, o sea, no muestra interés por los objetos, no realiza emisiones vocálicas. De 13 a 15 meses no se desplaza con apoyo, no comprende, por ejemplo, órdenes simples, no reconoce juegos familiares, no reacciona ante personas que son conocidas y desconocidas. No usa la palabra. De 16 a 18 meses, el niño no camina de forma autónoma, no coge objetos, no identifica objetos familiares por su nombre, no emite palabras que tengan una funcionalidad. De 24 a 30 meses son niños que tienen inestabilidad en la marcha, no realiza imitaciones sencillas, no hace uso apropiado de los juguetes, realiza movimientos más repetitivos y extraños. Bueno, la clasificación diagnóstica por DI por el DSM-5 la divide en 4, que es leve, moderado, grave o profundo. Y profundo. Cuando hablamos del leve, son niños que en realidad aprenden con lentitud y se observa que hay un retraso con respecto a sus compañeros, por ejemplo en la escuela. Son niños que resolucionan problemas y pero sí necesitan ayuda para poder enfrentarse a situaciones, por ejemplo, más cotidianas. Por ejemplo, necesitan ayuda en actividades como sería hacer pagos, ir a comprar un alimento. También requieren un desempeño cognitivo escaso, por ejemplo, en memoria y capacidad para utilizar el lenguaje. Pueden ser buenas también, y su CI va a variar entre los 50 y 70. Cuando hablamos de el nivel moderado, son niños que cuando pequeños se diferencian de los niños con algún desarrollo normal. Son niños que sí van a aprender a leer, hacen ejercicios matemáticos pero más simples, saben manejar en realidad el dinero. El uso del lenguaje se desarrolla pero con mayor lentitud, y siempre el lenguaje va a ser mucho más simple. Necesita ayuda para aprender y también para proveerse tanto en el cuidado personal como también en participar en tareas del hogar. A pesar de todo esto, igual necesitan una asistencia
para tomar decisiones y su CI va a variar entre los 36 y 54. Cuando hablamos del nivel grave, son personas que pueden aprender órdenes, instrucciones simples, su comunicación es mucho más rudimentaria, siempre va a estar bajo una supervisión, son capaces de realizar trabajos pero mucho más simples, va a mantener relaciones interpersonales pero más con sus parientes, con personas que logre conocer. Ahí hay que tener una supervisión de las tareas más constante. Por ejemplo, hay que ayudarlos a vestirse y también en cuidar su higiene personal. Y su CI va a variar entre los 20 y casi 40. En nivel profundo, tienen un lenguaje oral mucho más limitado. Tienen la capacidad rudimentaria para poder interaccionar socialmente con los demás y se comunican más a través de gestos. Por ejemplo, necesitan y dependen de una persona por completo y suele derivar la discapacidad intelectual mucho más profunda, se deriva de un trastorno neurológico que es mucho más grave. Su CI va a variar entre el 20 y menos de 20. Ya. Tenemos las características de niños con discapacidad intelectual. Ya sabemos que al momento de diagnosticar una discapacidad intelectual hay que evaluar distintas habilidades mentales de la persona. Por ejemplo, hay que evaluar el funcionamiento intelectual, que ya sería el razonamiento, la planificación, por ejemplo, la solución de problemas, el pensamiento abstracto, entre otros. Y también la conducta adaptativa, que es por ejemplo, que el niño pueda, destrezas como de vida diaria, el poder ir al baño, el poder vestirse solo, también destrezas en la comunicación, por ejemplo, el comprender algo, el responder, y las destrezas sociales, que sería como relacionarse con distintos miembros de la familia, adultos u otras personas. Bueno, tenemos características en distintas áreas. La área cognitiva, sabemos que la función cognitiva permite que el niño pueda reconocer, percibir y ordenar el mundo como un mundo al interior de él. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas con discapacidad intelectual van a presentar dificultades en este desarrollo de la función cognitiva, por lo cual sabemos que la inteligencia y el propio aprendizaje acá en estos niños se observa mucho más disminuido. También hay que tener en cuenta que si bien el déficit cognitivo está presente desde los primeros años de vida, en el momento de la escolarización es donde se evidencia más, o sea, se da más a conocer que existen estas dificultades. También tenemos características en el área psicomotora, que se ve alterado en niños con discapacidad intelectual, ya que, por ejemplo, el desarrollo psicomotor en estos niños se ve con mayor retraso y se presenta de una forma mucho más tardía. Por ejemplo, se observa en ellos una torpeza al caminar, una ausencia de coordinación, dispraxia, una falta de persistencia, estereotipias motrices. También es muy común ver trastornos sensoriales como por ejemplo dificultades en la agudeza visual y también hipoacusia. En el área del lenguaje, los problemas mucho más frecuentes que se ven acá, que os observan, son problemas en la articulación y en la pronunciación, trastornos de la voz y tartamudez. También así hay que tener en cuenta que las alteraciones del lenguaje son mucho más frecuentes en niños con niveles clasificación diagnóstica más severa y profunda. Dentro de estas, como se observan, por ejemplo, retraso en la adquisición del lenguaje, en la comprensión y también dificultades en la conceptualización. ¿Qué quiere decir eso? Que
tienen dificultades en relacionar conceptos para poder combinar palabras y poder ir construyendo un lenguaje más complejo, por así decirlo. Dentro de los niveles del lenguaje podemos ver dificultades como, por ejemplo, a nivel fonológico, errores articulatorios, dificultades en el desarrollo de habilidades perceptivas auditivas, dificultades en la musculatura orofacial y habilidades de la motricidad orofacial, alteraciones en la voz, entonación y la prosodia. También tenemos a nivel de morfosintáctico alteraciones en la adquisición y uso de morfemas gramaticales, por ejemplo. Dificultades en la estructura gramatical, como por ejemplo el género, número, conjugaciones, pronombres, por así decir. Y también la estructuración de oraciones son mucho más simples y genera limitaciones en las conjugaciones. Y también genera construcciones de oraciones mucho más ecolálicas. También a nivel semántico se puede ver que hay un desarrollo del lenguaje mucho más empobrecido y su memoria fonológica es mucho más débil y genera más verborrea. Y a nivel pragmático tiene dificultades en la interacción y comunicación lingüística, dificultades en entender un mensaje y dificultades en la asociación entre el interlocutor y el contexto. También el área afectiva es importante porque, como por así decir, un niño con niña con discapacidad intelectual es mucho más como vulnerable y más indefenso como dentro de un entorno, por así decir. Porque en realidad ellos sienten distintos sentimientos, por ejemplo, dolor, placer, vergüenza, pero es obvio que van a estar presentes en ello, pero la respuesta emocional es mucho más distinta, por así decir. El niño con dificultad, o sea, discapacidad intelectual, le resulta mucho más difícil el poder pensar sobre sus sentimientos y cómo afectan en su conducta y cómo van a repercutir, por así decir, en el ambiente. Por eso presentan mayor dificultades afectivas. Por ejemplo, presentan mayores dificultades de poder adaptarse a un ambiente y poder relacionarse con otras personas. Porque en realidad eso genera una mayor ansiedad y una mayor baja autoestima en estos niños. En el área adaptativa, es muy importante esta área, ya que los niños con discapacidad intelectual, la adquisición de estos hábitos como sociales y de autonomía personal. Por ejemplo, en estos niños es más que, por ejemplo, que están mucho más afectados el ámbito adaptativo. Va a generar como un punto de los hitos de mayor importancia en su evolución. Al contrario de los niños como por ejemplo, con una discapacidad intelectual mucho más leve, serán los principales, será como para que ellos puedan generar una mayor integración familiar y social en un contexto, por ejemplo, escolar, que le puede desarrollar mejores respuestas o mejores resultados en realidad. ¿Qué es un síndrome? Bueno, un síndrome es este conjunto de síntomas que van a caracterizar alguna enfermedad o fenómenos característicos de una situación determinada. El síndrome es un cuadro clínico que presenta cierto significado y gracias a sus características que actúan como datos semiológicos, posee una cierta identidad con causas y etiologías particulares. Bueno, dentro de los principales síndromes que puede aparecer con discapacidad intelectual, tenemos el síndrome de Down, que es una condición genética causada por la presencia de un cromosoma suplementario en el par 21 o parte de él. Es caracterizado por la presencia de un grado variable de discapacidad intelectual y distintos rasgos físicos. Tenemos el síndrome frágil, que es una condición genética ligada al cromosoma X,
presenta una discapacidad intelectual entre la moderada y la leve, y la moderada y la grave, perdón. Dificultades en el aprendizaje. Se caracteriza, por ejemplo, por un habla rápida, perseverante, un aumento del tono grave. Y también se caracteriza por omisiones o sustitución de los fonemas vocálicos y consonánticos. El síndrome de Williams es un síndrome que está provocado por una alteración del cromosoma 7 que genera una falta de elastina y generando una configuración facial se determina como por ejemplo que tiene una cara más parecida como el diablillo o elfos, lo describe las revistas. Son comunes en las alteraciones, por ejemplo, en su cuerpo, del crecimiento del cuerpo. Presenta una discapacidad intelectual entre la leve y la moderada. Presenta dificultades de la fluidez articulatoria y también una desinhibición comunicativa. Tenemos el síndrome de Angelman, que presenta una discapacidad intelectual entre la grave y la profunda. Se caracteriza también por tener una risa compulsiva y que se llama como el síndrome de la muñeca feliz, ya que se ríen compulsivamente. También se caracterizan por tener una epilepsia severa. Hay una ausencia casi total de lo que es el habla y el lenguaje, ya que ellos no desarrollan el lenguaje elemental, tienen escaso éxito con sistemas de comunicación alternativo. También tenemos el síndrome de Rett, que es un trastorno de base genética sin precedentes del desarrollo que empieza en la primera infancia y es casi exclusivamente en niñas. Es un trastorno del desarrollo con un pronóstico muy desfavorable en realidad y tiene un escaso potencial de aprendizaje. El desarrollo temprano es normal. Entre los 7 meses y los 2 años existe una pérdida parcial o casi completa de todas sus capacidades. Su discapacidad intelectual ya es grave y su desarrollo se caracteriza, como dije anteriormente, que tiene un desarrollo normal desde el primer año de vida y después va deteriorando. Y genera un deterioro como por ejemplo las habilidades prácticas o articulatoria a partir de los 18 meses. Y tenemos el síndrome de Prader-Willi, que es una condición genética no hereditaria que puede ser causada por la carencia de un gen en parte del cromosoma 15. Normalmente cada uno de los padres transmite una copia de este cromosoma. Parte de su complejidad se basa en un amplio rango de manifestaciones clínicas y tiene una variable grado de severidad. Tiene una discapacidad intelectual entre leve, que puede ser entre la leve hasta la grave. Se caracteriza por tener una hipotonía muscular, problemas alimenticios y también presentan múltiples errores en la articulación, problemas de voz y en la fluidez, ya que esto va a generar que produzca un habla mucho más ininteligible. Bueno, a modo de conclusión podemos decir que es muy importante saber el grado de discapacidad intelectual que tienen los niños para poder así ir trabajando y evaluarlos de una forma mucho más correcta. También es muy importante y ya que la mayoría de las discapacidades intelectuales, no digo que todas, puede o son asociadas a un trastorno secundario como por ejemplo el síndrome de Down, un trastorno por estos trastornos, por lo cual es importante saber qué tipo de trastorno también puede tener para guiar un tratamiento mucho más acertado en los niños. Mi bibliografía. Muchas gracias.